Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros en esta sesión magistral. Para nosotros, verdaderamente un honor, un privilegio el poder contar con la participación de una gran experta, de una mujer muy conocedora, talentosa, brillante, con una gran experiencia. Para nosotros que estamos aprendiendo más sobre los derechos humanos, cada día descubriendo todas sus facetas, pues la discriminación siempre ha sido un tema fundamental, un tema que, como se ha mencionado, es fácil de leer, es fácil de teorizar, es fácil a lo mejor de dar una idea general de lo que podrá consistir, pero lo difícil es la praxis, es entenderlo, los alcances, cómo poder, eh, pues, proteger la dignidad humana y sobre todo con esta parte fundamental que es la no discriminación. Pues quiero dar alguna referencia muy breve de nuestra invitada de hoy. La verdad es que estoy en complicación porque si leo todo lo que ha hecho, me voy con toda la sesión sin resumir todos los detalles que me gustaría comentar con ustedes. Georgina, hice una pequeña semblanza, algunos temas que me permití sacar de tu experiencia. Así es que, pues bueno, mencionar que Georgina Bello, ella es pedagoga por la Universidad Pedagógica Nacional, educadora en y para los derechos humanos, es feminista interseccional, activista afromexicana de la Ciudad de México. Asimismo, también integrante de Afrodescendencia, Investigación e Incidencia, igualmente afrodescendiente con genealogía materna mixteca, zapoteca y paterna Drola, Golof, Buteme, Senegal. Integrante de Red Sin Odio en México, funcionaria pública del CONAPRED, que es el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación en México, consejera consultiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuenta con estudios en derechos humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas, asimismo consultor independiente vinculados con afrodescendencias en la Ciudad de México, tales como racismo, xenofobia, discriminación racial, hipersexualización de los cuerpos de personas negras, discursos de odio racial. Cuenta con varias publicaciones, libros y revistas digitales, ponente en diversos programas y foros especializados en no discriminación, como el caso del Museo de la Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, que por cierto es uno de los mejores que existen en el mundo en temas de derechos humanos, se lo recomendamos muchísimo, sobre los desafíos para la protección y defensa del derecho a la no discriminación, entre muchas otras cosas más. Así es que, pues bueno, no quiero eh, extenderme más para poder escuchar a Georgina, quien amablemente aceptó estar con nosotros en su agenda tan complicada, con las actividades que desempeña y verdaderamente comentar, Georgina, que para nosotros es un honor verdaderamente el tenerte con nosotros. Te cedo el uso de la voz y bienvenida. Adelante, por favor. Mm, Muchísimas gracias. Voy a proyectar la presentación. ¿Logran visualizarla bien? Sí, muchas gracias. Excelente. Pues muy buenas noches a todas, todos y todes. Les agradezco el espacio brindado a nombre del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el CONAPRED. Tenemos el gusto de estar en esta sesión para poder hablar del derecho a la igualdad y la no discriminación, porque esta es una agenda pública federal y nosotros somos la única instancia encargada de colocar al centro de las instituciones de la administración pública federal, estatal, municipal, organismos autónomos, iniciativa privada y todas estas universidades e instituciones
que involucran el qué hacer en manera de acercar los derechos humanos y preservarlos, prevenir este tipo de irregularidades en materia de protección al derecho. Y con ello, pues precisamente el CONAPRED ha estado trabajando durante 20 años, que es el funcionamiento y la creación del mismo a través de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es la ley que nos rige formalmente y que gracias a ella, que fue generada en 2003, la creación de nuestra instancia, de nuestra institución. Somos una institución descentralizada que le pertenece a Gobernación. Y bueno, el día de hoy tenemos programado precisamente en esta hora y media hablar sobre este derecho humano, que es uno de los derechos enmarcados en la Convención Universal de los Derechos Humanos. Y al mismo tiempo vamos a encontrar tratados, protocolos, convenciones e incluso comités y agendas a nivel internacional que toman este derecho como parte de su quehacer en formalidad institucional y colegiado. Bueno, les doy la bienvenida, hacerle la sugerencia de que en esta sesión vamos a intentar participar porque la intención también es que ustedes puedan emitir alguna opinión o en su caso hacerme alguna pregunta que consideren pertinente con base al tema y tomar en cuenta que todas las personas sin excepción pueden pensar diferente, perdón, pero considerar que no hay que tomar personal la información o el discurso de nuestras o nuestros colegas. Considerar también que la participación, pues si me pueden apoyar levantando la mano o prendiendo el micrófono en caso de que yo no logre visualizar que ustedes quieren participar. Y en este caso en específico, tenemos programada la sesión con este objetivo, que es dotar a las personas participantes, funcionarias públicas o funcionarias privadas, porque también hay que considerar que CONAPRED no solamente trabaja con funcionariado público, sino con la iniciativa privada y cualquier organismo como organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales o organismos autónomos, el poder hablar de la necesidad de proteger y defender los derechos de las personas en condiciones de igualdad, detectando en este caso cuando hay una vulneración a sus derechos, planteando cómo vamos a prevenirlo y erradicar cualquier tipo de presunto o acto de discriminación dirigido a las personas que sabemos que en este país algunos de estos grupos históricamente discriminados están identificados por CONAPRED, pero al mismo tiempo por otras instancias, como puede ser el INEGI, el INPI, Gobernación, RENAPO, CONAPO, entre otras tantas secretarías o instituciones. ¿Y por qué ponemos al centro esta idea de hablar de grupos discriminados o grupos históricamente discriminados? Precisamente porque desde CONAPRED existe una encuesta nacional sobre discriminación, que es la ENADIS 2022, que enmarca y detecta que hay personas que en nuestro país viven vulneraciones a sus derechos, en específico viven discriminación desde que nacen hasta que mueren. Entonces, esto enmarca una serie de situaciones reiteradas de desigualdad que coloca en una posición de vulnerabilidad casi permanente a ciertas personas. Y ahorita vamos a ir viendo a quiénes son estos grupos y por qué es necesario conocer la desigualdad que ellas y ellos viven y cómo podemos contribuir al cambio cultural, es decir,
a cambiar, de construirnos como personas, pero también cómo contribuir socialmente en los espacios profesionales o laborales en donde nosotros nos encontramos para que estas prácticas cambien. Entonces, el temario es son los temas que sugiero abordar, que es entender qué es el derecho a la igualdad y la no discriminación, entendiéndolo como un derecho rector, porque en el momento en el cual este derecho es vulnerado, hay afectaciones a otros derechos. Por eso decimos en muchas ocasiones desde CONAPRED que es un derecho llave, que permite que de manera regular y continua se puedan dar otros derechos, así como se puedan eliminar, evitar, restringir o excluir los mismos. Que es lamentable y por eso es importante hablar de ello. El segundo tema es hablar del marco jurídico nacional e internacional antidiscriminatorio, la relación que existe entre violencia y discriminación y cuáles son las causas y consecuencias de la discriminación, analizar los ámbitos en donde se da la discriminación y estos grupos que yo les menciono que ya tenemos identificados que no son los únicos. Hay que tomar en cuenta que es necesario hablar desde la interseccionalidad y la transversalidad para poder identificar los grupos, pero también los subgrupos que hay de manera interna. Y por último, cerraremos con hablar de la atención pública sin discriminación, porque hay que tomar en cuenta que no importa si estamos en una institución pública o privada, en el momento en el cual brindamos un servicio hacia afuera, hacia terceros, hacia la ciudadanía, nosotros tenemos una función abierta, pública, y en automático hay que tomar en consideración que hay que atender como nos gustaría que también nos atendieran. Y si nuestras funciones tienen que ver con facilitar, sensibilizar, capacitar o en este caso formar, generar seminarios, conversatorios, entre otras funciones colegiadas, es necesario también considerar que es prioritario poner al centro una serie de enfoques de derechos, en específico el enfoque de derechos humanos, pero también considerar otros enfoques que vamos a ir viendo para brindar esta atención. Bueno, pues iniciemos. Cuando nosotros hablamos de discriminación, estamos hablando de que la discriminación es estructural. Es decir, la discriminación se da en todas las estructuras sociales. Lo vamos a ver que se da en las escuelas, en las iglesias, en la familia, que también es una institución. También lo vamos a ver en las universidades, en la escuela primaria, secundaria, preparatoria. Lo vamos a vivir en las calles, pero también en espacios de toma de poder o tomas de decisión, es decir, en instituciones encargadas de hacer cumplir la ley o encargadas, en este caso, de temas educativos, entre otros. Cuando nosotros decimos que la discriminación es estructural, es porque en pocas palabras lo vamos a encontrar en todas las estructuras. Se da de manera sistemática, se justifica socialmente y las personas las heredan de generación en generación. Es decir, que desde que estamos pequeñas aprendemos a discriminar. No nacemos discriminando, pero aprendemos porque nos enseñan las madres, los padres, las abuelas, los abuelos, las tías, tíos, amigas, familia, amigos. Entonces, en un esquema de socialización en donde estamos involucradas como personas, se va a dar este tipo de diferenciaciones injustificadas que se van validando socialmente. Esto nos permite darnos cuenta
que la discriminación, al ser estructural, permea en todas las estructuras sociales, porque al final las estructuras sociales están compuestas por personas. Y tomar también en consideración de que al ser una herencia, a veces esto refleja que es algo cultural. Es decir, cuando decimos que México discrimina o que México puede llegar a ser racista o clasista, hay que tomar en cuenta que existe un trasfondo histórico. Y esto nos permite entender que socialmente la exclusión se ha dado en la historia de este país y que también hay una serie de asimetrías de poder que fomentan desigualdades y que a veces estas están habilitadas, permeadas o actuadas, o sea, por acción o por omisión, por parte del Estado mexicano. Y al mismo tiempo por la sociedad mexicana, porque si decimos que uno aprende a discriminar, eso significa que la sociedad tiene funciones que habilitan que estas prácticas se sigan dando. Y bueno, de acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la ley dice lo siguiente, que se entenderá por discriminación cuando en ámbitos institucionales, en ámbitos personales, culturales y estructurales, se lleve a cabo la negación de uno o varios derechos por motivos como son el origen étnico, la nacionalidad, la cultura, el género, el sexo, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, política, de salud, jurídica, cuando uno tiene alguna religión o profesa alguna religión, cuando por motivos como son la apariencia física, las características genéticas, estatura, peso, talla, por situación migratoria, es decir, cuando somos personas en situación de movilidad por el territorio nacional, por embarazo, por el idioma que hablamos o la lengua, por opiniones políticas, personales, ideológicas, por orientación sexual, es decir, si formamos parte de un grupo históricamente discriminado, que son las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales, homosexuales, demisexuales, asexuales, entre otros, queer, porque son precisamente cuando hablamos de orientación sexual, hay este grupo que es la diversidad sexual y dentro de este grupo los subgrupos que yo les mencionaba. También cuando hay factores o motivos como son la ideología o la identidad política, el estado civil, si eres soltero, ¿no? Divorciada, divorciado, la situación familiar, las responsabilidades familiares y antecedentes penales. Entonces, la ley precisamente dice que la discriminación se puede dar en todos los ámbitos, pero las dimensiones que refiere son las institucionales, es decir, cuando dentro de una institución sus manuales de operación, sus normatividades, sus procesos legitiman la discriminación provocando, en este caso, la exclusión de accesos a políticas públicas o de accesos a campañas o a procesos a estos grupos históricamente discriminados. Pero también refiere que la discriminación se puede dar de manera personal, es decir, entre iguales, entre dos personas o más. Y también que puede ser algo cultural, es decir, que el rechazo, la diferenciación, la negación sistemática también es algo que tiene un arraigo en muchas personas, es decir, que hay prejuicios, estigmas y estereotipos sociales
que se han mantenido durante siglos. Ahorita vamos a ver algunos. Y que también puede ser estructural porque al final estas formas de desigualdad van a estar operando políticamente, físicamente, jurídicamente, en todas las estructuras sociales. Entonces, cuando hablamos de que existen ámbitos sociales o contextos sociales o dimensiones en las que se va a dar la discriminación, precisamente son todos estos lugares, ¿no? Instancias entre personas, porque al final, aunque las instituciones se piensen desde este esquema monolítico, las instituciones están conformadas por personas que toman la decisión consciente de seguir reproduciendo culturalmente estas prácticas y fomentan y justifican la discriminación estructural. Entonces, nos vamos a ir conectando precisamente porque cuando hablamos de discriminación, tenemos que entender que la discriminación forma parte de un sistema de opresión y es un sistema de opresión histórico. Hasta aquí vamos bien. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, nos seguimos. Bueno, no veo manitas. Seguimos. Ah, perfecto. Adelante, escucho. No, le comento que seguimos adelante. Ah, perfecto. Entonces, los sistemas de opresión, precisamente al ser históricos, la discriminación forma parte de estos sistemas. Y estos sistemas se han encargado de entrelazarse o conectarse en muchas ocasiones. Entonces, cuando referimos a estos sistemas, estamos hablando de que en México hay discriminación, hay racismo, es decir, desde el desprecio y el odio hacia las personas indígenas, afromexicanas, pero también hay otros grupos que han sido históricamente racializados en México, pero si nosotros nos vamos a otros países, vamos a encontrar que el racismo lo pueden vivir otras personas, como por ejemplo el pueblo rom, aquí en México, en Sinaloa, pero el pueblo rom en España, ¿no? Que son las personas gitanas, que han vivido un racismo histórico y vamos a encontrar racismo también, por ejemplo, en Palestina y vamos a encontrar racismo con las migraciones afrodescendientes en la mayoría de los países y continentes, precisamente porque a partir del fenotipo facial, del tono de la piel y sus características de lo que ellos representan, es decir, la afrodescendencia, hay una forma o conductas opresivas dirigidas a este grupo. Y también la xenofobia, que la xenofobia tiene que ver con este odio, desprecio dirigido hacia personas con otra nacionalidad, es decir, personas que han sido etiquetadas como extranjeras y que no son bienvenidas a los países cuando no tienen la documentación y la regulación correspondiente de ingreso y de salida del país. Entonces, no es que a México le moleste que haya turismo, sino lo que no acepta y lo que refuerza desde la xenofobia es que el turismo que tiene una derrocha económica hacia adentro es bienvenido, pero cuando llegan personas en movilidad o personas migrantes a México, que vienen en búsqueda de trabajo o vienen huyendo de una situación de crimen, de odio o de irregularidades en sus países o del narcotráfico o de otro tipo de situaciones, no son bienvenidos. ¿Por qué? Porque empieza este desprecio de pensar que vienen sin dinero, vienen empobrecidas y vienen a quitar el trabajo
a las personas mexicanas y entran este tipo de discursos, expresiones de odio dirigidas hacia ellas y ellos. Pero también vamos a encontrar el sistema sexista, machista y misógino, que es el odio dirigido específicamente hacia las mujeres y que históricamente desde una visión totalmente centralizada en la historia del hombre, nos damos cuenta que muchos de los textos, investigaciones, premiaciones, la forma en la que fue narrada, construida y erigida la historia del mundo es desde una perspectiva desde los hombres, quienes escribieron, dejando de lado mucha de la participación de las mujeres en una lucha activa de aportes a distintas, en este caso, distintas propuestas políticas, científicas, económicas, en distintas ramas sociales, culturales, entre otras tantas. Entonces nos damos cuenta que también en la sociedad hay estas conductas en donde existe un desprecio hacia las mujeres, hacia sus corporalidades, cosificación, hipersexualización de las mujeres, de los cuerpos de las mujeres, y intentar apagar sus voces, anular su participación, restringir el acceso, la permanencia y el crecimiento en espacios profesionales y centros laborales, reducir su paga, es decir, personas, hombres, mujeres, haciendo las mismas funciones en el mismo cargo, pero ellas ganando una reducción sustantiva de 10, 20, 30% menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. Y también vamos a darnos cuenta que en esta rama del sistema de opresión misógino están los feminicidios, los transfeminicidios, dirigidos a recordarles a las mujeres que no son bienvenidas en espacios de toma de poder o toma de decisión o de crecimiento profesional, y precisamente los transfeminicidios y los femicidios están vinculados con intentar humillar a las mujeres, quitándoles la vida, dejándolas en condiciones infrahumanas totalmente, exhibidas en público sus cuerpos, con el propósito de dejar el mensaje de que tienen que quedarse en casa, que tienen que quedarse en lo privado, porque en lo público no son bienvenidas y no son su lugar. Pero también vamos a encontrar como parte de un sistema de opresión el falocentrismo, que es esta forma coloquial, social, cultural, de centralizar todo a partir del falo, es decir, del miembro de los hombres, y entonces hablar, abro comillas y cierro comillas, desde la verga, donde todo el discurso está planteado a través de groserías o a través de frases, de creer que tenemos que tener ciertos comportamientos desde el papel del hombre y que incluso las mujeres se tienen que sumar al mismo, y justificando también estos discursos, ¿no? Pero también, bueno, está la transmisoginia, la transfobia, la homofobia, la lesbofobia, que son precisamente este odio irracional a las personas de la diversidad sexual, que son transgénero, transvesti o, en este caso, las personas que son homosexuales, lesbianas. Y que también este grupo en específico vive la fobia y el odio desde un esquema en donde también les arrebatan la vida, es decir, las y los asesinan y les asesinan, considerando que el mensaje tiene que ser que no son bienvenidos
como personas en este mundo, que sus preferencias sexuales y que su género no son aceptables, ¿no? Y que incluso desde el desprecio se considera que ni siquiera deberían de existir, ¿no? Cuando su presencia en el mundo es histórico. Nos vamos a dar cuenta que en distintas culturas, tanto griegos, romanos, indios, por ejemplo, en Estados Unidos, o incluso en Japón, las personas de la diversidad sexual siempre han estado ahí. Y que incluso la historia les reconoce y participaron activamente en la política, en este caso, la erección de lo que es un Estado-nación. Entonces, en la construcción de un Estado-nación han estado involucradas. Y pensar que es una moda o que es una creencia o que es un gusto nada más, es reiterar y sustentar precisamente estos sistemas de opresión. Entonces, quien crea que no deberían de existir, pues de entrada no conoce la historia del mundo. Y nos vamos a dar cuenta que existe el lesboantagonismo, que es cuando las personas, por ejemplo, en marchas sociales de protección y defensa de derechos humanos, que precisamente el derecho a manifestarse es un derecho, se toman estos roles o papeles ocupando un espacio que no les pertenece en, por ejemplo, una marcha, ¿no? De mujeres lesbianas, en donde los hombres deciden participar, pero pues la marcha misma tiene un encauce en donde las mujeres son quienes participan. Lo vamos a ver también con las marchas feministas en México, en donde ellas son quienes están al frente de una movilización social y todavía hay hombres que consideran que pueden incluirse a esta marcha, pero que creen que pueden colocarse al frente o al centro o tomar micrófonos y hablar en el nombre de ellas. Que esto es algo que se tiene que replantear, porque una cosa es ser aliada y aliado en marchas sociales, pero tomar el antagonismo y creer que pueden estar al centro es como si se hace una conferencia de cáncer de mama y pones al frente de la conferencia a 7 hombres heterosexuales que no tienen mamas hablando de qué es el cáncer de mama. O lo vamos a ver también con eventos, conferencias, simposium, diplomados, en donde la mesa de trabajo, o en este caso el conversatorio, es hablar del racismo y la discriminación racial de las personas indígenas y afromexicanas, y vemos que en el presidium hay personas de tono de piel claro, es decir, personas blancas que jamás en su vida han vivido racismo, hablando de qué es vivir el racismo o ser una persona indígena o una persona afrodescendiente cuando ellos son personas privilegiadas de ciudad que jamás han vivido este esquema de opresión. Y pongo estos ejemplos porque es muy común que incluso hablando de personas adultas mayores, eh, por ejemplo, que jóvenes hablen de la situación que viven las personas adultas mayores, ¿no? O en este caso, personas con discapacidad sean representadas o que se ocupen estos espacios o la voz se le otorgue a alguien que jamás ha tenido una discapacidad. Entonces, estos pequeños ejemplos son cosas que se dan de manera muy común y regular en espacios educativos, en donde se piensa que como mi línea de investigación o mi trabajo exhaustivo al frente de una instancia universitaria me avala con 15, 20, 30 años de experiencia en la rama de este tema en específico, y entonces por eso me voy a tomar la atribución de hablar
sin haberlo vivido, sin haberlo experimentado, sin haber estado en comunidad, sin tener en este caso los referentes y solamente hablar, como decimos, desde el escritorio, desde la lectura, desde nuestra formación únicamente. Y vamos a también darnos cuenta que como parte de los sistemas de opresión, pues está el adultocentrismo, ¿no? El etarismo, la gordofobia, el clasismo, en este caso la segregación, el antisemitismo, que es este odio dirigido a las personas judías, la islamofobia, que es este odio dirigido hacia las personas que profesan el Islam, o el Corán, para que tengamos un referente. Cuando tenemos cierta intolerancia religiosa en creer que solo existe nuestra religión y ninguna más es válida. También, como parte de los sistemas de opresión, está el capacitismo, esta forma de pensar que tenemos que asistir a las personas, por ejemplo, con discapacidad, o el asistencialismo, de creer que con un programa solventamos cuando este programa tiene una temporalidad únicamente de 6 meses y pues deja por fuera la idea de creer que las políticas públicas tienen que ser más largas, que no son cortas, que no son que dure un año nada más, sino cubrir un periodo mayor de vida de las personas, porque pues las personas no viven un año, viven 30, 40, 50, 60, 70 años, 80, ¿no? O más. También, como parte de estos sistemas de opresión, nos vamos a dar cuenta que existe la trata de personas, que es como esclavitud en la actualidad, injusticias por impunidad y corrupción, que tiene que ver con que la vulneración de derechos humanos, prácticamente la justicia para las personas nunca llegue, el militarismo, que es también algo muy común en América Latina, y que también tenemos nociones que hay procesos o periodos históricos en donde el militarismo jugó funciones de opresión, el binarismo de género, que prácticamente es algo que permea en todo el mundo, en creer o pensar que solamente existen hombres y mujeres y no reconocer que existen personas no binarias, es decir, personas que no se autoadscriben a esta etiqueta genitalizante de ser heterosexual, y creer que si un sistema de salud desde que naces te pone la etiqueta que solamente eres hombre o mujer, y que tú tengas, por ejemplo, seas una persona, en este caso, hermafrodita, que son las personas intersexuales que tienen ambos aparatos reproductores, simplemente hay un borramiento del registro de estas personas, e incluso hay doctores que deciden quitar, por ejemplo, a algunos genitales y dejar otros. Es decir, quitan los genitales masculinos para dejar los femeninos. La persona, o sea, el bebé crece, pasa por sus distintas etapas, niñas, en este caso, si le quitaron los genitales de hombre y que dejaron los femeninos, crece como niña, pero cuando entra a etapa de adolescencia y juventud, hay una disonancia total sobre su género porque ella no se siente niña, pero en este caso los médicos fueron quienes tomaron la decisión desde un inicio. A veces ni siquiera lo consultan con los padres y consideran que es mejor hacerlo así. A veces sí lo consultan con los padres y como los padres no saben qué decisión tomar, dicen, doctor, lo que sea mejor para mi hija, hijo,
cuál serían los genitales más completos, esos déjeselos y retírele los otros. Y en la afectación directa que le dejan a la persona es precisamente crecer con toda esta disonancia de no reconocerse como hombre o como mujer, porque precisamente se identifica con un género en específico o con ninguno de los dos. Y este tipo de prácticas precisamente es discriminatorio. Y algo que genera este tipo de prácticas es que al final las niñeces o las adolescencias o las juventudes que crecen con el desconocimiento de que sus padres o los médicos tomaron esta decisión por ellas o ellos, es que en etapas adultas se rompe el esquema familiar precisamente porque esto se termina construyendo desde el silencio, desde el secreto y afectando de manera directa la vida humana de la persona, que en este caso es ahora un adulto. Y vamos a ver también que como parte de los sistemas de opresión está el perfilamiento racial o el perfilamiento racista, que es esta forma sistemática de detención arbitraria por el tono de la piel, por aparentar o tener ciertas características que te hacen sospechoso, pero que no tienen fundamento legítimo. Es decir, simplemente te detienen porque creen que no eres nacional, te detienen porque consideran que puede ser una amenaza para la ciudadanía por solamente tener un tatuaje o dos o tres, o por tener un tono de piel oscuro y pensar en este caso que tienen que hacerte una revisión exhaustiva, ¿no? Para ver y descartar que no tengas drogas o en este caso armas o en este caso tengas la documentación en este caso reguladas por el Instituto Nacional de Migración o por agentes, en este caso de migración, que tengas tú la documentación a la mano, ¿no? Y tu INE, pasaporte, entre otros tantos documentos. Pero en realidad cuando yo refiero a estos sistemas hay que entender que hay muchos más. Y que al final todos estos sistemas de opresión hablan de la deshumanización que tenemos en no entender que el racismo, la xenofobia, el clasismo, la porofobia, que a veces está conectada con la xenofobia, que es lo que les decía. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien abrió el micrófono? ¿No? Ok. Entender que al final todos estos sistemas de opresión se conectan. Y que no solamente estamos hablando de deshumanización, también está vinculado incluso con el maltrato animal, con el maltrato a las personas adultas, hacia las niñeces, hacia las mujeres, hacia las personas de la diversidad sexual, hacia las personas que profesan otra religión, hacia, en este caso, al interior, en los centros laborales. Pero todo esto se construye a partir de el odio ideológico. Entonces se replica en distintas trincheras, se replica en todas las estructuras y al final el odio, la violencia, el maltrato, la deshumanización tienen una fuerte conexión con la discriminación porque tienen sustentos opresivos históricos. Entonces, la idea es intentar desarticular, deconstruir, cuestionarnos por qué actuamos como actuamos, por qué tenemos estas conductas, por qué decidimos maltratar, emitir prejuicios, estigmas, estereotipos, juzgar a las personas desde el desprecio e incluso negarle derechos humanos, porque esto es lo principal. Porque al final
la discriminación se va a entender como toda distinción, restricción, exclusión que por acción o omisión con la intención o sin ella no sea objetiva, racional y que menoscabe derechos humanos. Es decir, que la discriminación es cuando por motivos como estar embarazada, por ser una persona adulta mayor, por ser una persona con discapacidad, por ser una mujer indígena, por ser una mujer afromexicana, por ser una persona que profesa una religión, por ser niña, niño, adolescente, por vivir con VIH, por ser una joven o un joven, por cualquiera de los motivos que yo les planteé hace un momento, se niegue un derecho humano, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a seguridad, derecho a la vida. Entonces, cuando se vulnera o se viola alguno de estos derechos, se puede considerar discriminación y hay formas legales de emitir denuncia y levantar una queja. Y precisamente esta institución se encarga del levantamiento de quejas. No es la única. A nivel federal, sí somos la única, pero, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México está el COPRED, que también es una pequeña instancia que solamente levanta las quejas de esta Ciudad de México, pero a nivel federal, nacional, es CONAPRED. Y también hay otras instancias de protección y defensa de derechos humanos, que son, ustedes saben, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales, que están en los 32 estados de la República, en donde se puede denunciar por presunto acto de discriminación. Y el marco jurídico nacional e internacional en materia antidiscriminatoria es el siguiente. No sé si hasta aquí vamos bien o continuamos. Está la maestra Mariana de Alba, quería comentar Claro que algo sí. hace un momento. Entonces, si quieres, adelante, Mariana. La escuchamos, maestra. Mariana, no sé si nos escuchas. Bueno, a lo mejor tenemos problema de De audio. audio. Si quieres, La bueno, retomamos en un sí, momento, en cuanto perfecto, ella pueda mejorar su audio, que lo prenda y que me haga la indicación para poder hacer la intervención. perfecto. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, de acuerdo con el artículo primero constitucional, es decir, la Constitución mexicana tiene en este artículo la indicación de que queda prohibido toda práctica discriminatoria. Es decir, en México la discriminación no es aceptable, ni tolerable, ni aceptada. O sea, esto significa que uno puede denunciar cuando le niegan un derecho humano por motivos como son ciencia física, la condición socioeconómica, condición jurídica, social, entre otras tantas. Y precisamente el artículo primero constitucional indica que es necesario impedir y anular por completo estas conductas cuando no se quiera reconocer el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones y con oportunidades reales. Y también menciona que todas las autoridades, es decir, funcionario público, privado, sociedad en general, en cualquier ámbito de su competencia, educación, salud, seguridad, vivienda, o sea, cualquiera de sus funciones tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con base a los principios de universalidad, que son estos principios universales de protección y defensa de derechos humanos, universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad. Es decir, que cuando hay luchas sociales de avance de protección y defensa de derechos humanos, no pueden ser regresivos, sino tienen que ir hacia adelante. Son luchas, son derechos ganados que no pueden retroceder. Es decir, que precisamente la Constitución mexicana invita al Estado y a la ciudadanía a centrarse en
prevenir la discriminación. Investigar, en este caso, presuntos actos de discriminación, sancionar a las personas que cometan estos actos, reparar los daños, o sea, reparación de daños por violaciones a sus derechos y en los términos que se establezca en la ley, es decir, en la Constitución mexicana, pero también en la normatividad, leyes estatales, leyes secundarias. Y también, por supuesto, en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que precisamente dice que la discriminación está constituida por estos factores o tipos por los que generalmente se da la discriminación y que hay que hacer un eje de análisis para detectar si es o no discriminación en los distintos ámbitos y que esto nos permite que en este caso aquí en CONAPRED a través del área de quejas se reciba la denuncia, la queja y se inicie un análisis y una averiguación. Los abogados que reciben estas quejas dan una atención sin discriminación, por supuesto, teniendo una averiguación de los actos o de la situación de resolución. Estas quejas y el asesoramiento es totalmente gratuito, entonces si en algún momento requieren hacer una denuncia o levantar una queja, lo pueden hacer directamente con nosotros. En caso de que no cumpla con todos los elementos por presunto acto de discriminación, las opciones es canalizarlo a las comisiones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque a veces hemos notado que no tiene la cláusula discriminatoria, pero se detectan otras vulneraciones. Y bueno, hay que tomar en consideración que yo partí de mencionar la Constitución mexicana, porque pues al final es la Carta Magna, pero también considerar que cada 6 años se lleva a cabo el ejercicio del Plan Nacional de Desarrollo, en este caso el que nos rige ahorita es 2019-2024, que prácticamente en los últimos 20 veintitantos años se han generado ejes transversales en materia de protección y defensa del derecho a la igualdad de género, pero también a promover la inclusión y promover el derecho a la igualdad y la no discriminación. En este caso, en este periodo, el eje transversal promueve que se reconozcan las desigualdades que existen por razón de sexo, de origen étnico, edad, condición de discapacidad, condición social y desigualdades territoriales. Y por desigualdades territoriales nos estamos refiriendo a que cada estado, es decir, los 32 estados de la República, tienen diferentes realidades que tienen que considerarse para poder realizar sus planes también de desarrollo estatales y poder impulsar la agenda antidiscriminatoria de género y promoviendo la inclusión de los grupos históricamente discriminados que componen su estado. Porque hay que tomar en cuenta que cada estado tiene, por ejemplo, grupos originarios que pueden ser indígenas, entonces son grupos diferentes con tradiciones, culturas, cosmovisiones e historia que los rige, incluso sistemas de gobierno autónomo. Y también pueden ser pueblos originarios afrodescendientes o pueblos originarios rom, por ejemplo en Sinaloa, o tribus de negros mascogos, afrodescendientes en Coahuila. Entonces, tomar en consideración que precisamente la diversidad del mosaico cultural que compone nuestro país va a poner al centro el tratamiento directo
que se tiene que dar para generar la inclusión y la cohesión social y poder atacar las desigualdades territoriales, que no solamente son económicas o políticas, sino también son sociales, culturales, históricas, ¿no? Y, por ejemplo, hay programas sectoriales, hay programas regionales y también hay programas nacionales que precisamente le dan seguimiento puntual al Programa Nacional de Desarrollo, como es el Programa Nacional de Derechos Humanos, que promueve que se otorguen herramientas en materia de protección y defensa de derechos humanos a personas servidoras públicas, pero también a la ciudadanía para contribuir en el actuar de la promoción del desarrollo y de la profesionalización que puedan tener las personas. Por ejemplo, aquí en CONAPRED tenemos una plataforma digital que está conformado por 22 cursos en línea que el público en general puede tomar con temas relacionados con discriminación, pero también con grupos históricamente discriminados, para que la gente sepa y conozca sobre la discriminación que viven cada uno de estos grupos y poder implementar no solamente en un esquema individual y personal, el poderse capacitar, formar en materia de derechos humanos, sino también saber cómo generar una agenda de protección y defensa de derechos humanos hacia estos grupos. Entonces, este programa nacional de derechos humanos eh, promueve también que los 3 poderes de gobierno, es decir, todas las instancias, secretarías, reporten qué están haciendo a nivel federal en protección a los derechos humanos. Entonces, se ponen a trabajar a través de comités interinstitucionales con las distintas instancias que van a estar involucrando cada año, académicas, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, centros de trabajo privados, o sea, todas las instituciones que deseen cambiar las realidades al interior y quieran volverse más incluyentes. Precisamente este programa trabaja con estas instancias y recaba la información de qué iniciativas internas de inclusión están realizando para al mismo tiempo reportar los avances sustanciales que cada una de ellas tiene. Y, por ejemplo, desde CONAPRED nosotros tenemos el Programa Nacional de Igualdad y No Discriminación, que tiene también en la línea de acción 1.5.2 el fortalecer la capacitación de los distintos sistemas nacionales. Yo les puse ahí salud, pero en realidad son todos los sistemas, por eso les puse un cuadrito al lado. Los sistemas nacionales de educación, es decir, la SEP, los sistemas de salud, que son el IMSS, el ISSSTE, directamente la Secretaría de Salud, los sistemas de trabajo, que no solamente es el STPS, sino todas las instancias privadas que también promueven estos centros de trabajo. Los sistemas de seguridad social, que no solamente es readaptación social o la Secretaría, en este caso, Guardia Nacional o Sedena, CEMAR, o sea, todas las instancias encargadas de temas de seguridad, que incluso está el Instituto Nacional de Migración. También sistemas de justicia, la Suprema Corte de Justicia, las fiscalías, entre otras instancias, CONAVI, y otros sistemas nacionales y transversales que involucran de alguna manera el derecho a la no discriminación, desde una prevención o para articular políticas públicas que al final son servicios en las distintas instancias, ¿no? Y
Todo esto, de alguna manera, está pegado a la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde hay 5 pilares, el social, el económico, el territorial, el de seguridad y el transversal, para cambiar las realidades sociales, como es la pobreza, el hambre, la salud, el agua potable y el saneamiento, la educación de calidad, el trabajo para todas en temas de crecimiento económico, en este caso, la promoción responsable del uso y consumo, la industria de innovación, acciones a favor de la agenda climática, una vida con respeto a los ecosistemas, al territorio, ciudades con mayor sostenibilidad, energía asequible para todas las personas y aquellas que no tienen posibilidad de este acceso a este derecho, que lo puedan brindar los gobiernos, paz y justicia en instituciones, pero también a nivel nacional, es decir, a nivel mundial, para prevenir guerras. El tema de igualdad de género, que es muy importante, la reducción de las desigualdades y por último, las alianzas para lograr que estos objetivos se consoliden para, en este caso, el 2030. Y tomar en consideración que al final estos pilares tienen un beneficio directo hacia las personas, hacia el planeta, hacia el avance y prosperidad en el mundo, desde la resistencia, la resiliencia y la sustentabilidad, la paz mundial, la paz en el Estado mexicano, hablando del narcotráfico y otros, tráfico ilícito de personas en movilidad o trata de personas, entre otras tantas problemáticas y sistemas de opresión, y el eje transversal que precisamente pretende no dejar nada afuera, ¿no? Que es esta idea de no dejar a nadie fuera, entonces ahí se enmarcan de manera interseccional o transversal los esquemas de tecnología, de género, entre otros. Corrupción, bueno, el combate a la corrupción, perdón, y la inclusión social. Y precisamente existen, yo les decía al inicio, convenciones, tratados, protocolos que han sido ratificados por México. Es decir, que el Estado mexicano ha considerado contribuir y nutrir sus agendas y colocar estos temas en sus instituciones para que sean trabajadas, comprometiéndose a entregar informes periódicos, es decir, algunos por año, algunos semestralmente, otros cada 3 años, con el propósito de demostrar que México está en favor de los derechos humanos, que reporta de manera sustanciosa qué está haciendo cada una de las instituciones para cambiar la desigualdad, la exclusión social y mejorar las oportunidades para las personas que habitan el país. Y bueno, existe una relación muy fuerte entre la discriminación y las violencias, pero antes de empezar con este apartado, me gustaría preguntar si alguien tiene dudas o continuamos para retomar o alguna opinión que quieran ustedes dar. Tenemos 3 participaciones. Adelante. Está Mónica Patricia, luego Claudia Sotomayor y pues no sé si ya se reconectó por acá también Mariana Dalme. Entonces, Ya, adelante, Mónica. Mariana.
Adelante, Mariana. Mariana. Adelante, Mariana. Hola, perdón, una disculpa, es que reformateé mi computadora y como que estaba ahí batallando en readaptarse a la aplicación del micrófono, pero bueno, todo listo. Bueno, estaba viendo algunas cosas sobre lo que se estaba analizando en la plática. Y pues bueno, me llama un poco la atención, me queda un poco de duda sobre la situación de la participación de las personas que no pertenecen a esta situación de vulnerabilidad, que por lo tanto históricamente son las personas más discriminadas dentro de los colectivos. Porque bueno, desde una perspectiva creo que como lo vimos al inicio, es un tipo de discriminación estructural, ¿no? Viene de toda la sociedad. Entonces, creo que, pues bueno, discriminarlos un poco, o sea, bueno, alejarlos un poco de participar dentro de estos proyectos que se realizan para eliminar precisamente estas brechas, pues nos aleja, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cuestión cultural, es una cuestión de todos. Se observa, por ejemplo, en los talleres que he tenido oportunidad de participar y de ver que se hacen talleres para la mujer y mandan y nada más son mujeres las personas que llegan a recibir el taller. Cuando se invita a todos los servidores públicos y deberían de ir tanto hombres como mujeres. Obviamente el hombre no va a poder dar la narrativa de su historia de discriminación como mujer, ¿verdad? Estaríamos mal. Porque ahí pues quien es la titular y quien lo vive, así como lo decías día a día, pues es la mujer, ¿no? O sea, creo que aquí el problema es una cuestión que se llama falta de empatía. Cuando no nos ponemos en el zapato de la otra persona, esté bajo la circunstancia que esté, esto nos da ¿a qué? Al punto de la discriminación. Y efectivamente, pues es un síntoma de odio, ¿no? ¿Por qué existe el feminicidio? Pues porque es un odio y es un ejercicio del poder, es el mantenimiento y la supresión del poder. Y por eso precisamente es tan difícil modificar estas estructuras. Pero me queda un poco de duda sobre si deberíamos de enfocar este tipo de labores más hacia el sector o hacia el sector y hacer un llamado general a la sociedad para que todos se eduquen, porque la realidad es de que la gente que se educa en estos temas somos los menos, ¿no? Somos porque estamos interesados y pues va a tomar muchos años, así como decías, ¿no? Un programa de un año no va a solucionar 200 años de historia, ¿verdad? Pero pues poco a poco culturalmente se puede ir mejorando un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque leyes hay, ¿no? Decías ahí ahorita sobre la discriminación de los niños, de las infancias. Pues bueno, o sea, tenemos un tratado, tenemos un protocolo en donde se establece que la visión debe de limitarse y no ser adultocéntrica, en donde se les debe de dar una autonomía progresiva y pues seguimos en lo mismo, ¿no? O con las personas con discapacidad, que ahora ya no hay ni siquiera la diferencia entre capacidad de ejercicio y capacidad de goce, que a muchos que fuimos abogados nos lo enseñaron así. Pero en la materialización, ahí es donde viene el problema, ¿no? Inclusive uno que es abogado, pues se queda así como que, ay, no lo conocía. Y creo que esta es una visión que nos incumbe a todos como sociedad. No sé, ¿tú qué opinas? Muchísimas gracias. Me parece muy buena tu intervención, porque en efecto, desde el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, nosotros hemos apostado, o sea, invertido todos los esfuerzos en generar sensibilizaciones, capacitaciones, pláticas, conferencias, o sea, todo tipo de formatos que implique la formación de personas interesadas en estos temas. No importa qué edad tengan, es decir, hemos trabajado a lo largo de estos 20 años con infancias,
es decir, niñeces, niñas, niños, adolescentes, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, en la universidad, diplomados, seminarios, e incluso, en este caso, en maestrías y en doctorados, con el propósito de acercar estos temas, pero al mismo tiempo colocar en la agenda nacional el enfoque antidiscriminatorio, porque el enfoque de derechos humanos es uno, pero el enfoque antidiscriminatorio es otro. Y yo sí creo que es un esfuerzo que se ha llevado a cabo y que ha tenido sus beneficios o impactos hacia la ciudadanía, que no es suficiente, por supuesto, porque los avances son graduales y también hay que tomar en cuenta que siguen llegando denuncias y quejas sobre discriminación, y eso nos muestra de que situaciones de presuntos actos de discriminación se siguen dando en el día a día, acompañados de violencia, maltrato, sistemas de opresión, entre otras tantas. Pienso que la intervención que acabas de hacer es precisamente cuestionarnos por qué las capacitaciones, por ejemplo, de género, solamente hay mujeres, cuando estos temas tendrían que involucrarnos a todas las personas, sin importar si eres hombre o mujer, o si formas parte de algún grupo históricamente discriminado. La idea es que por el simple hecho de ser una persona lo tomes y que exista instancias comprometidas con la inclusión, en donde entiendan que las personas al final son aliadas para cambiar las realidades sociales, pero también para cambiar las realidades institucionales en los centros laborales. Y que no importa si eres hombre o mujer, o si formas parte de la diversidad sexual, sino que por el simple hecho de ser personas, hay que ser personas aliadas, comprometidas con el cambio, que puedan hacer cosas de iniciativas, modificaciones, investigaciones que atribuyan un cambio de manera directa. Entonces, sin duda, los avances no los vamos a ver de manera inmediata. O sea, nosotros llevamos 20 años haciéndolo y estamos viendo a estas alturas un poco de esos frutos del esfuerzo y del trabajo que se hace en la administración pública y también en instituciones y de la iniciativa privada. Por ejemplo, generamos estándares de inclusión laboral, o está la norma de igualdad laboral 025 para generar inclusión de personas con discapacidad, de mujeres, en este caso de personas indígenas en los centros de trabajo de la iniciativa privada, que sean tratadas con respeto, que existan buenas prácticas de inclusión al interior. Todos esos esfuerzos suman en querer cambiar un poco esta sociedad mexicana. Y creo que cuando somos docentes o somos académicas o académicos, podemos hacer mucho más, porque tenemos incluso la posibilidad de colocar estos temas en el currículum, en la currícula, perdón, y que las y los alumnos incluso puedan hacer investigación sobre estos temas. Entonces, te agradezco tu intervención. No sé quién más tenga abierto el micrófono para que pueda también participar. Sí, está Gracias. Mónica Patricia, luego Claudia Sotomayor y José de Jesús Centeno. Adelante, por favor, Mónica. Hola, muy buenas noches. Buenas Doctora, noches. yo tengo varias preguntas. La primera, ¿nos podría usted ilustrar cuál es el trámite que se da a las quejas al interior de su centro de trabajo para atender las quejas por discriminación? 1. 2, ¿cuáles son los parámetros que ustedes consideran para poder proceder en favor de las personas que se quejan para considerar que existe discriminación? 3, ¿en qué casos se remite a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Y 4,
¿Qué pasa con las quejas que la Comisión Nacional remite al considerar que son actos discriminatorios y cuando llegan a la CONAPRED se les orienta porque ustedes no consideran que es un acto discriminatorio? Muchas gracias. La felicito por su ponencia. Gracias. Creo que no sé si pueda yo compartirles un libro, porque si tú consideras que necesitas saber cuál es el procedimiento o el proceso que se lleva a cabo en quejas, hay un libro que te explica puntualmente el debido procedimiento. En este caso, el levantamiento de queja puede ser, vengas directamente a las instalaciones de CONAPRED a levantar la queja. Puedes hacerlo vía correo electrónico a través del correo quejas@conapred.org.mx. Puedes hacerlo vía telefónica a través del 55 5262 1490. También hay LADA sin costo. Puedes mandarlo por fax. Puedes llegar aquí a Oficialía de Partes y meterlo a través de una carta. O puedes levantarlo en línea. En línea tenemos justamente en la página de www.conapred.org.mx. Uno ingresa a la página y aparece el icono de ¿quieres levantar una queja? Dar clic aquí, le das clic al botón e ingresas. Te piden datos personales que van a ser confidenciales y estos datos tiene, por ejemplo, teléfono, nombre, etcétera. Y una vez registrando tus datos, viene un apartado en donde puedes escribir o adjuntar documentos para que tú puedas levantar tu queja. Una vez llegada la queja, nosotros hacemos la sugerencia de que se ratifique, es decir, que la persona que en este caso está denunciando, una vez por semana, nos contacte para decirnos, quiero saber en qué proceso va mi queja. Esto porque la mayoría de las y los ciudadanos consideran que es con solo mandarla, el consejo se va a encargar de estar diciendo de manera directa, tu queja está en esta situación. Entonces, se invita a la persona que el compromiso es dar seguimiento desde CONAPRED, pero también pedirle a la persona que esté atenta a su caso. Y el libro me gustaría compartírtelo porque tiene el proceso paso por paso de cómo se lleva a cabo. Como tengo solamente 1 hora y media, no podría explicártelo todo, pero si me das la oportunidad, les comparto, pues de una vez aquí en la computadora, nada más que tendría que dejar de compartir la presentación y les voy a decir cómo buscarlo para que lo tengan, porque la verdad es que es de mis libros favoritos. Uno pone CINDIS y aquí está. Este es el Sistema Nacional de Información sobre Discriminación de CONAPRED. Y aquí están las publicaciones, información estadística, o sea, la ENADIS, que les mencionaba al inicio, la encuesta, perdón, lo que tiene los datos estadísticos, la encuesta sobre discriminación. Hay un atlas de discriminación, un libro de estudios, los libros de estudios de investigación en materia de discriminación, todo lo relacionado con legislación y políticas públicas y documentos sobre mecanismos internacionales en materia de derechos humanos y no discriminación. Y tienen ustedes la oportunidad de conocer estas publicaciones, datos estadísticos y, por ejemplo, el programa nacional. Aquí ustedes pueden solicitar, por ejemplo, información sobre, vamos a darle clic, y se descarga el libro de su interés. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren, no sé, saber sobre xenofobia
o sobre buenas prácticas sobre discriminación. Aquí van a poder visualizar los libros. Y el libro que yo les menciono, a ver, aquí lo vamos a buscar. Vamos a ver para que nos saquen. A ver, mejor acá lo busco normal. Es que se llama legislar los libros. Legislar sin discriminar. Bueno, mejor les paso la liga, porque creo que no lo voy a poder encontrar así. Pero es una colección de legislar sin discriminar. Y también está el de mecanismos de quejas y está el de políticas públicas, que creo que va a ser de su interés. Lo que puedo hacer es mandarla por correo electrónico para que ustedes, aquí está, para que ustedes lo puedan ver y leer. Y los parámetros que existen sobre discriminación, en ese libro los van a encontrar. En realidad, tiene que apegarse con la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Solamente si se niega un derecho humano es vulneración en este caso, a sus derechos, se considera discriminatorio. Ejemplo, si una niña, en este caso, es expulsada de su escuela sin fundamento alguno, se le está negando el derecho a la educación para la continuidad en su institución, le está negando el derecho a un menor, es decir, a una niña, y el derecho identificado está ahí. Pero si de trasfondo el motivo específico por el cual la están dando de baja de la instalación es por su discapacidad, porque no hay profesores o profesoras con el perfil profesional que pueda enseñarle lengua de señas mexicanas, porque acaban de correr a la única maestra que tenía esa habilidad y esas herramientas. La institución está obligada a buscar a un sustituto docente que pueda darle continuidad a la agenda de trabajo que ya llevaba la institución educativa, en vez de querer expulsar a la niña por tener una discapacidad, en este caso, auditiva. Entonces, si su personal de la institución no cuenta con intérprete de lenguas de mexicanas, intérprete de lenguas semín, y no tiene un esquema de documentación de braille, y no están buscando docente que genere esta sustitución a mediano plazo. Y su solución fue deshacerse de la niña, está incurriendo en un presunto acto de discriminación, porque lo que le está negando como derecho humano es el derecho a la educación, y la justificación no es válida porque está dejando por fuera la continuidad de esta persona, de esta niña, y en este caso la institución estaría incurriendo, entonces la queja procedería. Y les puedo poner otro ejemplo que creo que es muy común. El registro de inscripción, por ejemplo, para las personas que viven con VIH, para el concurso, la permanencia, el acceso en los centros laborales. Y entonces una persona que vive con VIH generalmente vive presuntos actos de discriminación, porque en el momento en el que notifican a sus centros laborales que tienen VIH, que viven con VIH, en automático son despedidos o movidos, congelados, o sea, los mueven a otras áreas, los congelan, les restringen la socialización, el acercamiento público con otras personas, con equipo de trabajo, los aíslan
no les permiten hacer uso de los baños, del comedor, de espacios de uso común, y lo que provoca este tipo de situaciones es que cuando se les despide, se incurre en un presunto acto de discriminación porque es lo que se les está negando, es el derecho al trabajo. Y cuando no se les excluye, pero se les permite desde esta idea de permanecer, desde el prejuicio se les permite permanecer y bien se llevan a cabo este tipo de irregularidades contra la persona vive en automático segregación por su condición, y este tipo de recolección de investigación, de saber qué tanto vivió este tipo de violencias, que pueden llegar a ser psicológicas, que puedan ser incluso físicas o económicas, porque nos hemos dado cuenta que les reducen el sueldo, o al congelarlos, los meten a un cuarto como muy pequeños, donde empiezan como a generar archivo interno, y a esa persona la colocan ahí, ¿no? Y hay una serie de comportamientos sociales, desde el desprecio, discursos, expresiones, que también atentan contra la dignidad de la persona, y todo eso va sumando a levantar, por ejemplo, un parámetro de que es un presunto acto de discriminación, porque están incurriendo en una serie de patrones que suman a este presunto acto de discriminación, y por ende se identifica como un acto de discriminación, porque se tiene identificado que es una violación a la dignidad humana, a la condición de vida de la persona, a su economía, porque le bajaron el sueldo. Entonces, se van sumando para generar este parámetro. Tú mencionabas que cuando pasan, por ejemplo, el presunto acto de discriminación, el caso, la denuncia, la queja entra a CONAPRED, y cuando se pasa a la CNDH. Existe, solamente se pasa a la CNDH si no se considera que existe una cláusula de discriminación. Es decir, si no hay una violación a un derecho humano por los motivos que yo les mencionaba al inicio, que son los que estaban acá. A ver si los pongo rápido. Ahí, ¿dónde están? Ya los perdí. Acá están. Los voy a proyectar nada más para que lo veas. Estos son los motivos enmarcados en la ley. Entonces, si no se cumplen con los factores o los motivos de discriminación y no se está negando un derecho humano desde este ámbito de desprecio hacia la persona, entonces se puede identificar otros motivos de violación de derechos humanos que no es el de la discriminación. Y ahí es cuando se puede canalizar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pasa a través del jurídico, el jurídico tiene reunión directamente con ellos, junto con el área de quejas, para, en este caso, canalizarlo allá, porque se hace un análisis de que no está en nuestras atribuciones y competencias, pero sí está en el de la Comisión Nacional. Y lo mismo, como yo fui consejera consultiva en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando la queja, pero ya es la denuncia. Cuando la denuncia cumple con todas las cláusulas de la cláusula de discriminación, lo canalizan acá e incluso hacen las recomendaciones para que desde acá se lleve a cabo el proceso. Ahora, sí ha habido, si no me equivoco, 2 casos en donde la comisión nos hace la observación de que sí es un presunto acto de discriminación, y CONAPRED le debate que no lo es. 2 en 20 años. Pero en este caso, el proceso se llevó a cabo en CONAPRED, se justificó, y en este caso se demostró por qué no era un presunto acto de discriminación. Pero estamos hablando de 2, no 1,000 ni 10,000, o sea, no. Pero sí hay que tomar en consideración que en muchas ocasiones existen criterios de quien lleva a cabo el proceso, o documentos que no fueron presentados al inicio, pero a la mitad del proceso se presentaron. O también, por ejemplo, les voy a platicar de un caso que ya está liberado. La persona denunciaba
que se le había retirado la matriz sin su consentimiento. Y este proceso se llevó en un hospital privado, pero el Estado le pagó al hospital privado para que le rentara las instalaciones. La demandante lo que estaba haciendo era demandar al hospital privado, pero no al Estado. Y el hospital privado pensó que tenía que prácticamente pagar los daños en lo económico, pero también los daños en lo moral, pero también la disculpa pública, y entregó a la mitad del proceso que él solamente estaba rentando las instalaciones, pero quien llevó a cabo la operación, el proceso, la firma de documentación, todo fueron los médicos del Estado. Y entonces todo cambió desde este enfoque de el Estado era el responsable y por ende el Estado era el que tenía que resarcir los daños. Entonces, les pongo este ejemplo porque este ejemplo nos puede demostrar cómo desde un inicio parece que el proceso sí es discriminatorio, en específico, dirigido hacia un grupo, en este caso, el privado, el sector privado, y al final era el sector público, ¿no? Pero también puede ser que al inicio sí era un presunto acto de discriminación, pero después de toda la investigación no es y se demuestra por qué no es. Pero sí quiero poner sobre la mesa que estos son casos en donde hay sesiones de trabajo entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y CONAPRED. Y les mando la liga del libro. Le pediré al doctor Sergio que me apoye haciéndoselos llegar, por favor. Les voy a pasar los dos textos para que los puedan ustedes conocer. Y considerando que tengo poco tiempo, no sé si quieran hacer la última intervención. Tenemos dos últimas intervenciones, rogando que sean breves, Claudia Sotomayor y el doctor Centeno. Claudia, adelante, por favor. Sí, gracias, doctor. ¿Sí me escuchan? Sí, claro que sí. Muy bien. Doctora, qué bárbara. Es un mundotote donde estás, inmenso. Fíjate que yo me quedé pensando en que deben de tener muchos dilemas, sobre todo, por ejemplo, con el que dijiste del hermafrodita. ¿Qué haces con un hermafrodita? ¿Le quitas los genitales masculinos o femeninos desde que nace? ¿O esperas a que crezca y entonces quién sabe cómo le va a ir en la vida? Híjole, está tremendo, ¿no? ¿A quién culpas? ¿Al papá, a la mamá, a los médicos, que se supone que son los especialistas? Entonces, yo creo que hay cosas que no tienen respuesta, ¿no? Y que lo que hagas pues, va a ser malo, ¿no? Si hiciste esto, porque si le dejaste los genitales femeninos, porque se los dejaste. Si no, porque no se los dejaste. Si la decisión fue de la mamá, qué lástima, debió haber sido el papá. O si no, los médicos, ¿no? O uno más especialista. Está tremendo. Entonces, yo te felicito mucho. Y no sé si tengan estos dilemas muy frecuentemente. Frecuentemente no, porque la mayoría de las quejas que se presentan, por ejemplo, no es que la persona mete una queja para denunciar este hecho e irse en contra de su madre o padre, ¿no? Pero sí, cuando hacen la denuncia, sí enfatizan y existe incluso protocolos al respecto de considerar que el pequeño, la pequeña o el pequeñe, o sea, la persona que es al final un recién nacido,
no se le quite de manera inmediata los genitales, al menos que haya una afectación real médica. De lo contrario, establecer un protocolo psicológico de acompañamiento, también un protocolo que incluya la disidencia sexual. El tema es que nuestro país todavía no está listo para cubrir con este sistema de salud que implique acompañamiento permanente a las personas que en este caso son intersexuales. Sin embargo, hay implementaciones de protocolos, por ejemplo, en otros países europeos, pero estamos hablando de que existe una inversión fuerte hacia este sector. Esperemos que en unos años se genere una inversión que pueda también acompañar a las personas intersexuales. Mientras tanto, ellas, desde sociedad civil, ellas han incluso generado una agenda en las instituciones de salud precisamente para asesorar, porque estas personas intersexuales se pensaría que pues en este caso son pocas, son varias, se han juntado para crear una sociedad. Hay distintas asociaciones civiles intersex, incluso una de las más famosas es Brújula Intersex, que saca publicaciones, información, libros, protocolos, han colocado la agenda, pero no es la única, hay varias. Y acompañan incluso a dar capacitación y diplomados a médicos, ¿no? A nivel nacional, para que también sepan como en toda esta parte de derechos humanos, esta parte médica, la parte psicológica, nutricional, o sea, son varios acompañamientos. Pero me pareció muy interesante tu intervención porque sí es muy complejo, así tal cual lo planteaste. Gracias. Gracias a ti. Doctor Centeno y doctor Sarmiento, por favor. Adelante, doctor. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Gracias, doctora Georgina. Muchas felicidades. Rapidito. ¿Por qué todo tiene que quedar en una queja, en algo administrativo, si la ley es del 2003, junio del 2003, y es un delito federal a partir del 2012? Es una adición a los delitos contra la humanidad previstos en el Código Penal Federal y aparte de violación de los deberes de la humanidad, genocidio, se agrega un artículo 149 ter que habla de delitos contra la dignidad de las personas y uno de ellos es discriminación. Han pasado 20 años de esta ley, 21 porque es del 2003, y yo me dedico mucho a materia penal en Guanajuato y en Baja California, y nunca me ha tocado defender un asunto de discriminación. El 149 ter del Código Penal Federal contempla que es un delito federal. Sin embargo, el artículo 45 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación prevé que el Consejo tendrá, podrá, más bien dicho, orientar a las personas afectadas por estos actos discriminatorios. En la la vía penal, la acción penal. La ley está muy, muy bonita. Hay muchas leyes de derechos humanos muy bonitas, pero sigue habiendo una violación terrible de los mismos. Entonces, pues yo lo vivo en los juzgados, lo vivo aquí tengo un lado el hospital, aquí al lado de mi oficina, y veo cómo discriminan a la gente de la peor forma, terriblemente. Y yo creo que sería bueno que la CONAPRED diera una asesoría que pueden incluso canalizar este caso del asunto a la vía penal. Es un delito federal. No está en Guanajuato contemplado, pero sí
en el Código Penal Federal a partir de junio del 2002. Y nunca he siquiera asistido a una audiencia de juicio ni en el sistema tradicional ni en el sistema nuevo donde se aluda que hay un delito federal por discriminación. Es cuanto, doctora. Muchísimas gracias por su fina atención. Gracias. Acabas de colocar un tema que realmente es muy importante. Por ejemplo, yo soy defensora de derechos humanos y soy pedagoga. Me dedico prácticamente al tema de la sensibilización a nivel nacional. Ay, pensé que se fue el audio. Más o menos estamos hablando de unas 130,000 personas anualmente que formamos, sensibilizamos y capacitamos. Entre esos tenemos no solamente a funcionariado público, sino también universitarios de universidades, o sea, personas abogadas y abogados en formación, médicos, médicas, enfermeras, enfermos, o sea, de todo. Y a la fecha, a pesar de que yo no soy abogada, pero soy defensora de derechos humanos, yo me he encargado de asesorar para hacer la denuncia en acompañamiento con otros amigos abogados para no, que no se quede en una denuncia, sino que realmente se identifique el acto de discriminación acompañado con otros motivos o factores. Y sí, en efecto, casi siempre se queda en queja o en denuncia. La mayoría de las fiscalías no le dan mucha importancia a la discriminación, lamentablemente, a pesar de que está en la Constitución, a pesar que está en todas las estatales también, a pesar de la armonización jurídica y legislativa que se ha hecho en los últimos 25 años. Es lamentable porque incluso consideramos y creemos que también es un tema de formación de las y los abogados de este país, porque necesitamos que empiecen a entender que esta institución como tal no debería de existir si la gente hiciera los procesos con apego a derecho. Entonces, CONAPRED existe precisamente porque no se está llevando a cabo las normatividades y la legislación ya existente, y entonces CONAPRED tiene que estarle recordando a las instancias, a la Suprema Corte, a las fiscalías, a las instituciones de gobierno en general que hagan sus debidos procesos. Y en este caso, sigue recabando quejas y canalizando denuncias precisamente porque no nos damos abasto. O sea, las instancias a veces simplemente las detienen o les dan otro sentido legal. Dicen que no es discriminación, que es directamente otro tipo de violación a derecho. Esperemos que en unos años esta institución como tal no exista y que haya cambios sustanciales, como bien lo acabas de comentar. Que las y los abogados, desde sus funciones, puedan llevar los casos. Muchas gracias. Muchas gracias. La última participación, doctor Moisés Sarmiento. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Pues muchas gracias por la presentación. Me encantó. Muchas cosas quedan pendientes todavía que nos debe por ahí por el tiempo, más que nada. Mi aportación es acerca, volvemos a lo que es también los tipos de violencia y la corrupción, no tanto la corrupción, la discriminación es parte de la violencia, estamos de acuerdo en ese punto. Es cierto que nos falta mucho, pero algo que hemos perdido todos, me refiero, en este caso me voy a referir a los abogados, que hemos perdido mucho los valores, los principios éticos, que es lo que nos lleva a formar todo. Esto es lo que se ha perdido, ¿no? Y también acerca que nos quedó a deber por ahí sobre una violencia que es intransgénero, ¿no?
Y esto se da mucho y entre las personas del mismo sexo. Si no tenemos nuestros valores, nuestros principios, esto va a seguir siendo, es cierto, nos toca batallar, como dijo el abogado hace rato, ante los tribunales, me ha tocado verlos, pero estar luchando contra un sistema, contra la misma fiscalía, que se vuelve a ser parte y juez cuando le tocas al personal, al servidor público, y que tienen que protegerlos, ¿no? Pero bueno, ahí vamos poco a poco en esta situación, no hay que bajar las fuerzas y seguir luchando por los derechos humanos. Es cuanto, doctor, gracias. Muchísimas gracias. Sí, en efecto, algo que es muy común es que muchas de las instancias de seguridad y de protección y defensa de derechos humanos y de acceso a la justicia son juez y parte. Incluso, aunque exista una autonomía en una comisión nacional o estatal, aunque existe, por ejemplo, un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, estamos descentralizados de gobernación, que es el Estado, ¿no? O la elección o selección de una presidenta en una comisión nacional también está sujeta al Senado, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que hay una serie de irregularidades en donde, en efecto, prácticamente estos procesos son concertados o en donde se ve el involucramiento de manera directa por parte del Estado, ¿no? Entonces, no existe en un 100% esa autonomía. Falta mucho por avanzar, sin duda, pero sí quería como comentarlo porque me genera, en efecto, este conflicto de juez y parte, porque bueno, yo llevo años trabajando en CONAPRED, 15 años exactamente, pero llevo todo este tiempo haciendo trabajo por fuera desde el activismo. Entonces, la lucha social implica también reconocer los vacíos y la falta de autonomía que pueda tener las instituciones en las que nosotros laboramos. Independientemente de que seamos funcionarios públicos, tenemos un juicio crítico, ¿no?, al respecto de los procesos que puedan llegar a tener estas instancias gubernamentales. Muchísimas gracias. Sé que ya se terminó el tiempo. Les ofrezco una disculpa. Solamente quería hablar de las violencias desde la pluralidad, reconociendo que al final las violencias tienen un vínculo directo, un hiato, una relación con la discriminación, y que precisamente esas violencias inician, incentivan, justifican y acompañan la discriminación, porque en los prejuicios, estigmas y estereotipos, que a veces son frases, expresiones, dichos o discursos de odio, llevados a la acción, generan actos violentos que luego concluyen o derivan en un presunto acto de discriminación. Y los ámbitos son tantos que hay que tomar en consideración que puede llegar a ser y permear en todas las instituciones, que como les comentaba al inicio, y generar que se sustenten estas violencias. Me hubiera encantado enfocarme en cada una de ellas y de estas violencias, pero por el tiempo voy a dar por concluido hablando de precisamente los grupos históricamente discriminados, enmarcados en la encuesta nacional sobre discriminación, que son estos que están aquí, esta lista que no es limitativa. Son grupos con los que nosotros desde CONAPRED trabajamos: mujeres, personas afromexicanas, afrodescendientes, personas en situación de pobreza o en situación de calle, niñeces, juventudes, personas mayores de 65 años, personas que viven con VIH, personas de talla baja o de talla pequeña, personas privadas de la libertad, las personas con características sexuales diversas, que son las intersex que yo les mencionaba, personas jornaleras agrícolas,
personas neurodivergentes, personas con discapacidad, personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, personas trabajadoras del hogar, personas de la diversidad religiosa, personas de la diversidad corporal, es decir, personas gordas, tatuadas, perforadas, personas con identidades de género y orientaciones sexuales no normativas, es personas no binarias, pueblos y comunidades indígenas, entre otros tantos grupos, por ejemplo, personas trabajadoras sexuales. Esta lista en México les dicen grupos históricamente discriminados. Nosotros hacemos la sugerencia de hablar de grupos históricamente discriminados o grupos de atención prioritarios considerando los contextos nacionales. Todo esto con el propósito de generar agendas que atiendan desde la resiliencia, el reconocimiento de sus derechos humanos a cada uno de estos grupos. Estas nada más son imágenes. Y considerar que si en algún momento quieren consultar la encuesta, yo les puedo pasar la liga, pero de todos modos les pasé el CINDIS por si quieren consultar más información. Muchísimas gracias por su tiempo y dejo mis datos por si en algún momento requieren información adicional sobre los cursos que damos o en este caso, bueno, los cursos virtuales o libros. Tenemos publicaciones, edición con APRED que pueden ser de mucho interés, ya sea que los consulten en el CINDIS o requieran alguna información adicional. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Georgina. Te quiero hacer una pregunta muy rápida. Sí. El lenguaje incluyente, nada más tenía esa duda. ¿Se incurre en actos discriminatorios cuando yo no me refiero con el lenguaje incluyente? Por ejemplo, ahorita te escuchaba pequeño, pequeña y pequeña. Si yo no menciono, ¿podría caer en un acto discriminatorio en temas del lenguaje incluyente? Ok. En la legislación mexicana no hay en específico algún artículo que indique que estamos obligados legalmente a incluir el lenguaje incluyente. Pero sí existe una normatividad que sugiere, recomienda a nivel nacional e internacional hacer uso del lenguaje incluyente. Esto con el propósito de que en un futuro, es decir, en unos cuantos años, se incluya legalmente la inclusión de este lenguaje incluyente o inclusivo, con el propósito de articularlo en este caso, ciertos procesos. No es que en todo. Ejemplo, en el lenguaje incluyente se piensa desde hablar de hombres y mujeres, nada más, que incluyan a las mujeres hablando de términos o pronombres en donde se refieran a ellas. Pero en realidad el lenguaje incluyente va más allá en la actualidad. Por ejemplo, a partir del 2011 se hace la sugerencia de generar un lenguaje inclusivo, hablando del principio pro persona y quitando la palabra individuo de toda la legislación. Esta reforma en materia de protección y defensa de derechos humanos es parte de un avance sustancial del lenguaje incluyente o inclusivo. Y esto hace que entonces se refiera de personas y no de individuos o de seres humanos, sino de hablar de las personas desde este principio. Esto genera que se ponga sobre la mesa el cuestionamiento de generar, por ejemplo, en el artículo 2 constitucional, apartado C, a partir del 2019, hablar de pueblos originarios, pueblos indígenas, pueblos afromexicanos, hablar de personas afromexicanas y la armonización de 7 constituciones estatales en donde se refiere a personas en lo individual, pero a pueblos afromexicanos desde lo colectivo, desde el esquema de derechos colectivos. Y si nosotros hablamos de lenguaje incluyente, esta modificación suma a ese lenguaje incluyente. ¿Por qué? Porque en la Real Academia Española, si ustedes buscan la palabra afrodescendiente, no existe.
En la Real Academia Española dice que este término pues, es nuevo y no lo reconoce. Pero las personas afromexicanas y afrodescendientes están en el mundo, siempre han estado ahí. Entonces, la Real Academia Española no puede decidir o elegir si existimos o no. Y no vamos a esperar las personas afromexicanas y afrodescendientes a ver cuándo nos quiere reconocer. Entonces, nosotros estamos generando reformas a nivel nacional y mundial. Por eso existe un decenio afrodescendiente. Por eso vamos por el segundo decenio afrodescendiente y por eso existe un esquema permanente donde nos reunimos en Suiza hablando de las necesidades en materia de protección y defensa de derechos humanos, en donde estamos haciendo las observaciones, las recomendaciones pertinentes en materia de las necesidades que tenemos los pueblos negros o los pueblos afrodescendientes. Entonces, este es un pequeño ejemplo para entender que el lenguaje inclusivo no es nada más hablar de las, los y les, hablar de las personas de la diversidad sexual, sino que es hablar de las personas con discapacidad, de las personas, en este caso, de las mujeres, reconociendo cómo quieren ser nombradas desde donde están situadas, desde los países y los continentes, y también considerando que el lenguaje incluyente o inclusivo está abarcando mucho más que este esquema de el buen hablar o los referentes lingüísticos de una Real Academia Española. Excelente, no, hombre, pues yo creo que muchos nos quedamos picados, hay muchos temas. La palabra discriminación, insisto, es muy sencilla de decir, pero de explicar todo lo que nos comentaste hoy con tanta profundidad, de análisis, de revisión, tanto que tenemos que aprender de todo lo que se ha hablado, de lo que se ha estudiado, de lo que se ha investigado en temas de discriminación, verdaderamente es un tema fascinante. Creo que la ignorancia nos abunda de querer lograr conocer más y sobre todo, como tú bien lo comentabas, el artículo primero en el caso de México, aunque tenemos amigos y compañeros que nos escuchan ahorita aquí en Argentina, pues bueno, habla de la no discriminación, pero a ver, explícame, dime, ¿en qué consiste? ¿Cuál es? Es la parte argumentativa sólida, muy importante, que desgraciadamente muchas personas no tenemos. Que ya con esto nos das un abanico de posibilidades pues para promover defensas, amparos, peticiones, etcétera, de qué abarca la discriminación. No nada más es tú sí, tú no, sino entrar a detalle con toda esta investigación que nos hiciste favor de platicar en estos minutos. Se fue el tiempo rapidísimo, insisto, nos quedamos picados, pero verdaderamente, Georgina, quedamos maravillados. Excelente exposición, de las mejores que hemos tenido. Gracias por estar con nosotros. Sé que tu agenda ha estado muy saturada y aún así nos abriste un espacio para estar en esta sesión con nosotros. Y bueno, pues nuestro afecto, nuestra admiración, nuestro agradecimiento y esperemos que no sea la única vez que podamos seguir platicando contigo. Muchísimas gracias por la cordial invitación y por la escucha de todas ustedes y de todos ustedes. Muchas gracias. Pues a todos y a todos y a todes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Felicidades por la ponencia. Muchas gracias. Sí, hay que aplaudir, aplaudir. Aplaudir, sí es cierto. Ay, no, le estoy picando otro. No es cierto.